Agradezco mucho la presencia en este estudio de Amalia García, secretaria de Difusión y Propaganda del PRD. Amalia, bienvenida a este espacio. Con muchísimo gusto, gracias. Pues el tema, la consulta popular, vemos una posible previsión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de también rechazar la entrada de esta consulta hacia la posibilidad de ella por, pues lo que decimos, esta premisa de que puede dañar los intereses de ingresos de la nación. ¿Y cuál es la postura del PRD al respecto? Bueno, tenemos una postura absolutamente diferente a la que en este proyecto nos ha comentado la señora ministra Luna Ramos. ¿Por qué tenemos una diferencia? No es un asunto ideológico, es un asunto que va al fondo de la propia Constitución. La Constitución en el artículo 35 señala con toda claridad este gran derecho de los ciudadanos y ciudadanas a ser consultados. Es un derecho democrático nuevo. En naciones de larga tradición democrática, ese derecho de democracia directa existe. Ahora bien, en el caso de la reforma al artículo 35 constitucional, cuando se hizo, se pensó que solamente se excluyera de la posibilidad de consulta el artículo 40 de la Constitución, ningún artículo más, todo lo demás puede llevarse a consulta. ¿Por qué el artículo 40 no? Porque trata del régimen federalista, democrático, representativo del país y nadie va a poner a consulta, y nadie coincidiría en que se ponga a consulta si cambiamos por un régimen monárquico. Por ejemplo, entonces solamente dice no podrá consultarse el artículo 40 de la Constitución, todo lo demás podrá ser llevado a consulta. Y cuando digo todo lo demás, el propio artículo 35 de la Constitución habla de temas de trascendencia nacional. ¿Y qué tema de más trascendencia nacional habrá? No coyuntural, sino de largo plazo, como es el de la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos, que no se puede reducir, también lo subrayo, a un asunto de ingresos y de gasto. Sería absurdo. Cuando Estados Unidos entra en conflicto con el Medio Oriente sobre el petróleo, no entra en conflicto por un asunto de ingresos o de gasto, es porque es un bien estratégico, claro. Tiene que ver con un enorme poder. Y lo estamos viendo ahorita. Bueno, y lo estamos viendo con Estados Unidos y con Rusia. El gran litigio que hay en Rusia ahora con sus vecinos es por el petróleo, es por los hidrocarburos. Y en el caso de México, el artículo 25, 27 y 28 constitucional hablaban de que era propiedad de la nación, era un recurso estratégico, era un recurso fundamental, propiedad del pueblo de México. Entonces no se puede, no se debe reducir a un tema de ingreso y de gasto, y sí se puede consultar. Creo que es importante, Amalia, y te pido si nos puedes apoyar con una explicación breve. Nosotros tenemos tres poderes importantes: ejecutivo, legislativo y judicial. Aquí estamos hablando de un poder legislativo en donde se busca esta reforma constitucional que el judicial tiene que palomear. O sea, en realidad ¿esto es un asunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o es un asunto del carácter legislativo en donde están involucrados los representantes de la gente? Porque el Poder Judicial no representa al pueblo, para eso tienes el Poder Legislativo. Y esta es una decisión que, ¿en dónde recae? ¿Recae en un carácter jurídico o recae en un carácter de representación popular? Bueno, en primer lugar, la Constitución le da la facultad, el derecho a los ciudadanos de pedir una consulta. Es un nuevo derecho. Y han presentado esta solicitud, avalados por el INE, 2,5 millones de mexicanas y mexicanos. En un momento tan explosivo como el que vive México, tan crispado, ¿por qué no darles la posibilidad de que vayan y se pronuncien pacíficamente a través de la vía democrática si ya está el derecho? Ahora bien, la Suprema Corte, lo que dice la propia Constitución y lo que dice la ley secundaria sobre consulta popular, debe opinar sobre, manifestar su opinión sobre la constitucionalidad de la pregunta o no. Y lo que nosotros decimos es que la pregunta tiene todo el fundamento constitucional porque se refiere no a un asunto de ingreso y gasto, sino que se refiere a una propiedad de la nación. Esto es lo que nosotros estamos planteando. Y ahora, carácter interpretativo, Amalia. Opinar y desechar son dos cosas totalmente distintas. Y sí, se puede someter una opinión a la Suprema Corte de Justicia, lo que no quiere decir que la opinión sea considerada bajo términos jurídicos de cosa juzgada. Bueno, si ellos lo determinan, que esperemos que no sea así, porque hoy en la ponencia de la ministra Luna Ramos lo que nos decía es que lo iba a presentar,
pero que siempre tendrán que tomar en cuenta la opinión de quienes acuden en su derecho también legítimo a dar argumentos. Esperemos que en estas próximas horas la Suprema Corte tome en cuenta los puntos de vista que hemos dado. Y yo terminaría diciendo que incluso si consideraran que se debe desechar, nada termina hasta que termina. Y hay otras instancias a las que podemos recurrir. Ahora mismo México está sentado en el banquillo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre casos muy graves en nuestro país, ahí en Washington. Sí. Y son instancias reconocidas por el Gobierno de la República y también por nuestro propio Estado de Derecho. Es decir, si nosotros no tenemos esa respuesta en la Suprema Corte, no cancelamos la posibilidad de acudir a otras instancias, porque ponemos por delante el derecho de los mexicanos a ser consultados, es un derecho fundamental, y a que también se resuelvan las controversias y la tensión en el país por vía pacífica, no en medio de explosiones que pueden ser muy peligrosas para el país. Te agradezco mucho, Amalia García, secretaria de Difusión y Propaganda del Partido del Sol Azteca. Muchas gracias por estar con nosotros.